Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Escolar y esto es Confinados, la sección de entrevistas caseras de andar por casa del diario.es. Hoy tenemos con nosotros a Mónica García, que es diputada por Más Madrid y médica. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bien, bien, estamos bien. ¿Cuándo empezaste tú, que estás en la sanidad en primera línea, cuándo empezaste a ser consciente de que la situación era realmente seria? Bueno, la primera semana de marzo, que el hospital funcionaba normalmente, que la vida funcionaba normalmente, había una sensación, esa sensación de calma antes de la tormenta, que realmente en datos no se podía justificar, no había una gran frecuentación a las urgencias, no había muchísimos ingresos, no había nada, pero había una sensación como de que algo iba a pasar. Pero es verdad que ninguno de los radares era capaz de detectarlo, ¿no? Ya te digo que ni salud pública ni atención primaria, yo he estado, porque es una de las cosas que más me ha intrigado, ¿no? ¿Qué datos podíamos sacar en ese momento para saber la que nos venía encima? Y no teníamos los radares, lo teníamos estropeados los radares, esa es una conclusión. Tardamos en darnos cuenta de la gravedad de la situación. ¿Y ahora cómo es la situación actual de los hospitales madrileños? Ahora mismo ha bajado mucho la presión desde los momentos más duros, pero ¿tenéis miedo de que vaya un rebrote, de que vayamos a volver otra vez atrás? O sea, yo creo que ahora la situación, no hay ingresos, no hay pacientes en la UCI, parece como que la carga viral ha bajado, sigue habiendo infecciones comunitarias, sigue habiendo, por ejemplo, en Madrid hay pues, más o menos entre 700 y 1000 infecciones en la última semana y, sin embargo, no son graves, ¿no? No sé si eso tiene que ver con que la carga viral en toda la sociedad es más baja, entonces la gente no se pone tan mala, pero sí que es verdad que estamos un poquito en estrés postraumático en los hospitales, ¿no? Después de lo que Yeah. hemos vivido, hemos vuelto a la normalidad, entre comillas, y es verdad que casi nadie se cree lo que hemos pasado, ¿no? Ha sido una situación realmente estresante y traumática, sí. ¿Colapsó la sanidad madrileña en los peores días de marzo y abril? Claramente. O sea, hay que tener en cuenta, que es un dato que siempre cuento, que la sanidad madrileña colapsa con la gripe. Es Ya, que una... no es que colapse con el coronavirus, ya colapsa cotidianamente cada Claro, invierno con la gripe. claro, estamos acostumbrados a todos los años con la gripe, se colapsan las urgencias, se colapsan las plantas, y eso que es una epidemia que sabemos que es anual, que sabemos que tiene vacuna, que sabemos cuánto va a durar, y entonces creo que es un dato indicador de cuál es el estado de nuestra sanidad, ¿no? Los hospitales de Madrid todos los años colapsan por la gripe, tenemos que contratar gente rápido por 45 días, obviamente con esta epidemia, que ya no solo es que no nos la esperábamos, sino que no nos esperábamos la curva exponencial y la virulencia con la que vino, ¿no? Ya. Pero en estos momentos, a pesar de lo que pasó y lo que tú dices, Isabel Díaz Ayuso en aquel momento negaba el colapso de los hospitales, sigue negándolo y dice que nunca colapsaron. Y llegó a tachar de bulos las informaciones que estábamos dando los medios de que los centros estabais pidiendo ayuda por la situación en la que se vivía. ¿Cómo se vivía esto desde dentro de los hospitales? Bueno, la verdad es que con suma impotencia y con bastante angustia. Yo creo que el día más angustioso que yo he tenido personalmente, y seguramente muchos de mis compañeros, es cuando no dejamos de tener camas de UCI, cuando ya no Ya, teníamos camas cuando de ya no UCI. había más plazas disponibles. Claro, eso fue, creo, un día después o un día antes, ya no me acuerdo, del día que dijo la señora Ayuso que lo de que estábamos colapsados era un bulo. Entonces, por mantener ese mito de que tenemos la mejor sanidad del mundo, que lo tenían todo controlado, que no habíamos colapsado, yo creo que se han ido produciendo el resto de errores. No hemos sido capaces de pedir ayuda, no hemos sido capaces de hacer planes de contingencia para pues, todo lo que ha pasado en las residencias de mayores, todo lo que ha pasado con los Sí. pacientes que nos hemos dejado fuera de la UCI, solo por mantener el mito de que la sanidad no estaba colapsada. Y lo de ha sido todo muy dramático, pero la parte más angustiosa es dejarnos gente fuera de las UCIs. Eso ha sido realmente angustioso. Tener que elegir quién podía tener una oportunidad de salvarse y quién no, claro. Sí, porque además tenemos un sistema sanitario que, gracias a Dios, es universal, excepto en la parte que hizo el Partido Popular de excluir a los que no tenían los papeles en regla. Y entonces nosotros no excluimos, tratamos a todo el mundo, no hay ninguna discriminación ni por edad, ni por nada económico, y de repente nos vimos en la situación de que por falta de recursos, pues no podíamos atender a todos, incluso a los que atendíamos, porque, por ejemplo, los profesionales, no teníamos la enfermería preparada, no era la misma. Entonces estábamos haciendo medicina de batalla, de mala calidad, y encima no estábamos llegando al resto, a todo el mundo que hubiéramos querido, ¿no?
Dices que una de las razones es que que la sanidad ya colapsa de cotidiano. Claro. ¿Influyen eso los recortes de la sanidad pública de los últimos años? El plan de privatización de hospitales que puso en marcha el Partido Popular en los últimos años, ¿todo eso está influyendo explica por qué colapsó la sanidad madrileña o hubiera colapsado incluso si hubiésemos tenido una sanidad más potente? A ver, obviamente ha influido, no es el único, o sea, no es lo único que ha influido, hubiéramos colapsado, pero hubiéramos tenido más margen de flexibilidad. Somos la segunda comunidad que menos camas tiene de todas las comunidades de la media española. Somos la cuarta que menos profesionales tenemos, porque esto no es un problema de camas, esto es un problema de profesionales. Ya. Somos la comunidad que menos invierte en atención primaria, somos la segunda que menos invierte en sanidad. Obviamente, todo eso hace que en el lugar del epicentro de la pandemia la podamos afrontar con menos recursos. ¿Que Claro. hubiéramos colapsado? Pues seguramente. También es verdad que hubiéramos colapsado un poquito más tarde y que hubiéramos llegado a más gente. Nunca lo sabremos. Nunca sabremos a cuánta gente más hubiéramos llegado, ni si en ese colapso nos dejábamos a gente fuera o no, nunca lo sabremos, pero obviamente si ahora le preguntas a cualquier persona, oye, ¿cómo prefieres tener una sanidad? ¿Que invierta o que no invierta? ¿Con camas o con profesionales o sin camas y profesionales? Es que la respuesta es obvia, ¿no? Ya. ¿Crees que eso fue una de las razones? Que desde el Partido Popular no querían admitir que estaba fallando lo que estaba fallando porque era reconocer que había un problema con su gestión y que por esa razón no pidieron refuerzos, por ejemplo. ¿Hubiese sido una opción pedir ayuda a otras comunidades autónomas o al ejército? Bueno, recuerdo lo que pasó cuando el consejero de Asuntos Sociales pide ayuda al ejército y luego lo desmienten desde el gobierno de la Comunidad de Madrid diciendo que no hace falta. A ver, obviamente pedir ayuda era una enmienda a la totalidad de todas las políticas que llevan haciendo desde los últimos 10 años, ¿no? Porque significaba, ellos se han escudado todo este tiempo para no cubrir las deficiencias y los déficits que tenemos, diciendo que somos la mejor sanidad del mundo. Con eso, de alguna manera, cerraban el cajón de las críticas. Y claro, todos estos recortes han influido y este colapso hubiera llegado muchísimo más tarde si no hubiéramos... O sea, si hubiéramos tenido más recursos, insisto, que ya no solo son recursos de cama, sino que es tener una sanidad acorde con la demanda que estás teniendo, ¿no? Claro. Es que además en aquel momento no solamente no negaban que era un bulo, que hubiese un colapso, sino que incluso Ayuso llegó a decir que Madrid estaba preparada para mandar médicos a otras comunidades donde hiciera falta. ¿Qué te pareció esa declaración? Bueno, esto fue una locura porque en ese momento estábamos con lista de espera en las UCIs, ¿no? Creo que lo dijo justo al día siguiente de decirlo del colapso, lo dijo en el Financial Times, ¿no? En el Financial Times. Claro, eso nos privó de poder pedir ayuda a otras comunidades, incluso de poder pedir ayuda a otros países. En Italia han ido médicos cubanos, médicos chinos. Nos privó de poder decir cuál era la situación real que teníamos en la Comunidad de Madrid, que no dábamos abasto y que no llegábamos porque nos faltaban profesionales. Y ojo, que creo que había voluntad por parte de otros profesionales de venirse. De hecho, se demostró luego con IFEMA. Había voluntad de venirse, pero claro, tienes que atraer a los profesionales pues con incentivos y dándoles de alguna manera pues algún cobijo, ¿no? Y facilitándoselo. Si eres incapaz de pedir ayuda, pues eres incapaz de dar todo lo demás. ¿Qué opinas de la gestión de IFEMA? ¿Has sido crítica con cómo ha sido parte de esa gestión? Bueno, no solo he sido crítica, sino que además creo que es el modelo de gestión del Partido Popular de los últimos 10 años, que han aprovechado una necesidad para hacer sus propios pelotazos, ¿no? Y para dar contratos millonarios a empresas que han participado en la privatización, que ya participaron en la privatización de la sanidad. IFEMA no hubiera sido necesario, primero, si hubiéramos tenido las camas abiertas que teóricamente deberíamos de tener, que en los últimos 10 años han dilapidado 2.000 camas. Si los hospitales que dependen de fondos buitre, que son los que abrió la señora Esperanza Aguirre, hubieran abierto las camas que habían proyectado para el 2017, que son como unas 300. Y luego, si hubieran dejado a las ONGs, que las ONGs han estado aquí en Madrid, abrir los pabellones que tenían proyectados. Uno de ellos, por ejemplo, en el pabellón de consultas de mi hospital, que tenía proyectado ya 300 camas al lado de un hospital que no necesitabas trasladar ni lavandería ni limpieza, tenías que reforzarlo obviamente, pero estabas al lado de un hospital. Si un paciente se te ponía malo, lo tenías al lado, ¿no? Entonces IFEMA fue su gran momento propagandístico, su gran apuesta propagandística, pero que ni en intensidad de los pacientes han llegado a tener 1.100 pacientes el día que más han tenido y no han tenido más de 10 días de 1.000 pacientes,
ni en la gravedad de los pacientes, ni en la situación hubiera sido necesario. Si a eso le añadimos los contratos millonarios, pues ya creo que fue una coartada para volver a hacer lo que saben hacer el Partido Popular. Y además lo presentaron como un gran éxito, como el Hospital Milagro, un gran éxito en la gestión, un ejemplo de la buena gestión, cuando lo que había ahí en realidad era un hospital donde no iban, por ejemplo, enfermos graves, ¿no? Porque una de las razones que explica por qué ha tenido tan pocos muertos IFEMA es porque allí solo iban los enfermos menos graves. Claro, y además lo que recomendaban las ONGs que han trabajado en esto, que han trabajado en el ébola, que trabajan en el cólera, que trabajan en otros países, lo que recomendaban es que estos pabellones estuvieran muy cerca de un hospital para derivar los pacientes leves, y eso allí está no hay bien. ningún hospital. Claro, entonces lo que no puedes hacerte es llevártelo ahí, hacerlo una especie de show o de fotocall para pasearte y para hacerte fotos. Y sí, claro, llevaban los pacientes leves. La mortalidad de IFEMA ha sido de un 0,3% y la mortalidad que hemos tenido en los hospitales grandes de la Comunidad de Madrid ha sido del 20%. El verdadero milagro de lo que ha pasado en la sanidad ha sido los malabarismos que hemos hecho en los hospitales para aumentar camas de UCI, para convertir bibliotecas en cuidados intensivos. Eso sí que ha sido un verdadero milagro. Y lo que pasa es que la señora Ayuso no es capaz de estar orgullosa de sus propios hospitales en el peor momento de la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, pues es un desprecio hacia lo público. Es que no deja de ser un desprecio. Como médica, ¿qué ha sido para ti lo más duro de esta crisis sanitaria? Lo de los pacientes de la UCI, claramente. Elegir entre quién podía ir y quién no, ¿no? Bueno, el tener una lista de espera y decir, empezamos la guardia, sobre todo una noche que nos fuimos, que teníamos todavía 2 camas más de UCI, teníamos respiradores, teníamos monitores y no teníamos personal, no teníamos enfermería. Entonces, bueno, pues significaba que si cualquier paciente se ponía malo, no le podíamos meter en la UCI. Esto es una cosa que creo que a todos nos ha minado. Y luego el hablar con mis compañeros de las plantas, de lo que han vivido ellos en las plantas, ¿no? Cómo los pacientes muy graves también, como no teníamos sitio en la UCI, los han tenido que tratar en las plantas y, bueno, pues eso sí que ha sido heroico y han hecho lo que han podido, teniendo en cuenta además que los pacientes estaban solos, ¿no? Que yo creo que es una imagen que nunca tienes. Siempre tienes al paciente con la familia, ¿no? Bueno. Está acompañado, incluso en sus últimos momentos sabes que están acompañados y entonces creo que eso ha sido lo más duro, ¿no? Yo recuerdo un paciente cuando le bajábamos a la UCI, ¿no? Que se despedía de su mujer por teléfono y nos hacía así, ¿no? Como nos daba ánimos, iba a la UCI y un señor que no sabía si iba a salir o no, ¿no? Era... Buah, la parte de la soledad creo que ha hecho mucha mella en nosotros y en las familias. Y como diputada, ¿qué ha sido lo más duro de estos meses? Pues objetivar como la política no da respuesta a la realidad, básicamente. Yo creo que eso, que no se mueve por otros intereses, se ha movido, vamos, no tiene por qué moverse porque esto no ha pasado ni en todos los países ni en todas las comunidades, ¿no? Se ha movido por otros intereses y ha sido capaz de ponerse un velo a la realidad, inventarse una realidad paralela para poder hacer, bueno, pues su propia campaña política, o llamémoslo como sea, ¿no? Y ha sido realmente impotente. Y yo tenía relación y comunicación con el consejero y ha sido de una impotencia total. ¿Qué te contaba el consejero? ¿Cómo lo defendía el consejero? ¿O te contaba lo mismo que contaba en público? Bueno, sí, más o menos lo mismo que contaba en público y básicamente negaba una realidad, ¿no? Me dicen que las UCIs no están colapsadas, ¿no? Me dicen que sí que hay EPIs, ¿no? Me dicen que... Bueno, yo creo que tenemos además un problema estructural dentro de la Consejería de Sanidad y dentro del Gobierno y es que tenemos unas cadenas de mando que están rotas por el clientelismo. Entonces, creo que hay una manera de gobernar las instituciones en las cuales no cuentas la realidad, sino cuentas lo que quieres que el otro oiga y eso se va trasladando de una cadena de mando a otra y se convierte en un desastre. No hemos tenido una cadena de mando que haya... El propio consejero no era del todo consciente de lo que estaba pasando en los hospitales porque sus propios gerentes de los hospitales no le estaban trasladando toda la realidad. Si no se la trasladaban los gerentes, se la trasladábamos muchos de nosotros. O sea, quiero decir que una cosa es de quién te fías, ¿no? ¿A quién crees? Sí. ¿A quién crees? Yo he intentado trasladarle en todo momento toda la angustia, todas las deficiencias y todas las carencias. Otra cosa es que él, con la estructura que tiene en la propia consejería, también haya sido capaz de hacer, porque yo también soy consciente de que muchos de los
Por ejemplo, pusieron de jefe de la COVID a Antonio Burgueño, que es el que privatizó, el que hizo todo el modelo Alcira, Sí. y bueno, viejo amigo de la Sketi. Yo sé que también, bueno, pues que le han estado poniendo ayudantes de alguna manera que no eran los más adecuados. ¿Está preparada la sanidad de Madrid ahora para este pase a la nueva normalidad, para cambiar de fase, para el posible rebrote? Pues insisto, es que no hicimos, no hemos hecho los deberes tenemos que hacer los deberes de 10 años, Ya. que en 15 días eso no se hace. Y luego me da la sensación como de que no hemos terminado de aprender de qué va esto, ¿no? Porque tenemos un déficit de atención primaria, tenemos un déficit de salud pública y tenemos un déficit ahora de vigilancia epidemiológica. Y ninguno de esos tres campos somos capaces de cubrirlos, cosa que no puedo entender porque tenemos el dinero. Tenemos dinero, ahora no hay un límite presupuestario, ¿no? Igual que no ha habido un límite presupuestario para gastarse dinero en IFEMA, no entiendo por qué ahora para los profesionales pues somos más cautos, ¿no? Necesitamos mucha gente para que esto funcione bien y para que sea una máquina engrasada en la cual cada caso que surja podamos rastrear a los contactos, podamos vigilar, confinar determinadas poblaciones, determinados sitios, y eso no lo estamos haciendo. Estamos confiando un poco otra vez vamos a tocar madera, que esto ya que ha bajado la virulencia, pero yo no acabo de entender cómo no somos capaces de dar un golpe en la mesa y decir atención primaria, salud pública y vigilancia epidemiológica son ahora mismo unas prioridades. Ya. Porque hemos vivido un dramón, no lo puedo entender. Parece ser que hay otras prioridades en la comunidad, como por ejemplo construir más, hacer otro hospital, en fin, esta serie de cosas que no salen de la rueda en la que llevan metidos 10 años. Sí, porque Madrid es de los pocos sitios donde ha aumentado el número de hospitales y ha disminuido el número de plazas hospitalarias, que es una cosa bastante difícil de entender. Bueno, es la magia esta del liberalismo, ¿no? La magia te construyo mucho porque teóricamente te voy a dar mucha asistencia, se lo doy a empresas que luego muchas han acabado en la Gürtel, en la Púnica, todas estas, Sí. ahora están en fondos buitre y tengo menos camas. Entonces, de repente han desaparecido las camas. E insisto, no solamente las camas, es que las camas las cuidan Personal que las atiende. y has dilapidado. Mira, el otro día me enseñaban un contrato de atención primaria de los residentes que acaban de terminar, ¿no? Que además han estado trabajando en toda la epidemia, y me enseñaban un contrato que básicamente les amenazaban con que o cogían un contrato basura o no trabajaban en Madrid. Esa es la situación. Así es como tratamos a nuestros profesionales, que ahora mismo son el pilar de que podamos llegar pronto a un rebrote. Estos días se ha hablado mucho de las órdenes, los protocolos que dieron desde la Comunidad de Madrid para no trasladar a pacientes desde las residencias y para mantener a determinados pacientes en sus casas y que no fuesen a los hospitales porque no había plazas. ¿Cómo se recibieron estos protocolos en los hospitales? A ver, yo estaba metida en una UCI y ahí ya era como el último sitio. Luego lo hemos ido conociendo, ¿no? Claro. Hemos ido conociendo los protocolos y son de un esperpento, tanto en el fondo como en la forma, ¿no? Tanto lo que dicen como la forma en la que nos hemos ido enterando de que existían. Claro, aquí ha habido una discriminación por edad, Sí. por el lugar de residencia, y luego nos hemos enterado también que el que tenía seguro privado, ese no era Por la renta, discriminado, ¿no? y había otra discriminación. Claro, el nivel de dependencia no ha influido, pero el nivel de dinero sí que ha influido, ¿no? Y ya no es solo que no trasladaran a los residentes o sea, a los mayores de las residencias a las urgencias, que seguramente estaban colapsadas, es que no les hemos tratado. Es que no les hemos dado ni siquiera los medicamentos que estábamos dando en los hospitales. Es que no les hemos tratado. Entonces, ahí está el drama, es que les hemos dejado. Que seguramente muchos de esos pacientes al llegar al hospital, pues hubieran fallecido igual seguramente no. Que hubieran fallecido, sí, otros se hubieran salvado, pero sobre todo no les hemos cuidado. O sea, tampoco les hemos evacuado, porque a lo mejor la idea del IFEMA podía estar bien para llevarte a los pacientes infectados, ¿no? Y verlos así en una sala de Arca de Noé que dicen. Es que no hemos hecho nada, es que hemos mirado para otro lado, no hemos llevado el hospital a las residencias ni las residencias al hospital, ¿no? Entonces, a mí me parece dramatiquísimo. ¿Qué te parece que desde el Partido Popular está inculpando al vicepresidente Pablo Iglesias por lo que ha ocurrido en las residencias?
Bueno, eso es un clásico de aquí de la Comunidad de Madrid, como habréis escuchado, todas las culpas son de otro. Las competencias son mías, pero las culpas son de otro, ¿no? Ya ha Si sale bien dicho, es mérito mío, si sale mal es culpa del gobierno. Sí, es claro, el básicamente el hospital modelo. de IFEMA es un milagro gracias a mí. Ahora bien, esto que yo lo gestiono y que es mi competencia es culpa de otro. Bueno, ya hemos oído al señor Feijóo que ha dicho que las competencias eran de las Sí. comunidades. Tampoco hacía falta escuchar al señor Feijóo, hacía falta leerse el BOE y ver que las competencias eran de las comunidades. El gobierno tenía la tutela o podía haber tutelado o podía haber intervenido, pero realmente la responsabilidad era de la comunidad. Y sobre todo porque la comunidad, yo que llevo ya tiempo en la asamblea, lleva muchos años defendiendo su modelo de residencias. O sea, que no sé si recordáis una vez que vinieron los familiares que llevaban denunciando años el trato a sus familiares y el que entonces era el consejero de Políticas Sociales les dijo, ladran, luego cabalgamos. Entonces ellos han defendido ese modelo privatizador, ese modelo que también está en fondos buitre, ese modelo en el cual hemos vendido los cuidados de nuestros mayores al mercado. Lo hemos vendido al mercado de low cost. Ya les habíamos abandonado antes de a esta epidemia, ¿no? Entonces, bueno, ellos han estado orgullosos de este modelo y ahora se han dado cuenta de que no, obviamente, porque salía hoy las actas, ¿no?, de la policía y que decían que había muchas residencias que ni siquiera habían separado los sanos de los enfermos. Uno de nuestros socios, que firma como No Control, te pregunta por cómo ves la oposición en Madrid. ¿Has echado de menos, pregunta este socio, el empuje de Gabilondo y el PSOE en la labor de oposición? ¿Crees necesario que se plantee una moción de censura a Ayuso una vez finalizada la emergencia? A ver, yo creo que tanto el Partido Socialista como Podemos han llevado la mochila de estar también en el gobierno central y seguramente hayan llevado un poco esa política de no confrontación, ¿no? Pero ha llegado un momento en el que el gobierno de Ayuso ha sido un esperpento. Ya no era una cuestión de confrontación, era una cuestión también de dignidad. A mí, desde Mal Madrid, nos encantaría, vamos a poner todo nuestro esfuerzo en que la señora Ayuso no esté ni un minuto más en la Puerta del Sol. Creemos que no solamente por la gestión de esta epidemia, sino en general por a lo que nos aboca, ¿no?, a las políticas públicas de la señora Ayuso. Pero no está en nuestras manos. Vamos a poner todo lo que haga falta para que cambie el gobierno, pero no está en nuestra mano. ¿Y crees que quien tiene esa posibilidad, que es Ciudadanos, que es un poco el partido que tiene la capacidad de decidir si Ayuso sigue o no sigue gobernando, puede tomar alguna decisión? Se ha especulado mucho con esa posibilidad. Pues no salimos de las especulaciones, la verdad, porque, claro, la pelota está, insisto, íntegramente en su tejado y ellos tienen que decidir si quieren seguir, se lo llevamos diciendo mucho tiempo, ¿no? Si quieren seguir gobernando, si quieren mantener los gobiernos de la Púnica, todos los gobiernos que han descapitalizado nuestro sistema público, que lo dice la Cámara de Cuentas, y si quieren seguir manteniendo ese modelo, o porque ideológicamente es lo que a ellos les conecta, o si realmente quieren regenerar algo la Comunidad de Madrid, que Un socio que firma como FMS te pregunta por la división del voto de izquierdas. ¿Crees que algún día podremos ver unas elecciones donde no haya tres papeletas de formaciones políticas de izquierdas con objetivos políticos más o menos parecidos? Bueno, es que a mí que me gusta mucho la política basada en la evidencia, no tengo claro cuál es la fórmula mejor, ¿no? Entre otras cosas porque nunca podemos comparar en elecciones. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ido? Siempre hay especulaciones y siempre todo el mundo arrima el ascua, ¿no?, a lo que a él le gustaría. Yo no tengo claro que si es una división en la cual tú tienes varias opciones Sí. progresistas, pero que cada una tiene de alguna manera su ADN y que van a empujar hacia un sitio y que no dejas huecos a la abstención, ¿no?, sino que, bueno, porque al final es verdad que el votante de izquierdas es muy exigente, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo no tengo claro que la unidad, la uniformidad dé mejores resultados, ¿no? Y de Sí. hecho, a la derecha en la Comunidad de Madrid le ha salvado pues que se hayan dividido en tres, ¿no? Porque el PP estaba Ha ido cayendo. mejor en tres que en dos, sí, es cierto. Las otras dos fuerzas le han ido salvando, ¿no? Primero la legislatura pasada le salvó Ciudadanos y esta legislatura le ha salvado Vox. No lo tengo tan claro. Una socia que firma como Cristofol te pregunta
¿Por qué los médicos hicieron caso a esas órdenes que venían desde la Consejería de Sanidad, en las residencias, por ejemplo? ¿Por qué no se rebelaron frente a unas órdenes injustas por parte de la Comunidad de Madrid respecto a los ancianos que tenían derecho o no tenían derecho a ser trasladados a los hospitales? A ver, yo no sé cuántos médicos han dicho que no ya en la puerta de un hospital, y no sé realmente, yo creo que las órdenes ya venían desde las propias residencias que no se trasladaban, ¿no? O sea, que el Porque problema estaba más en las residencias que en los hospitales donde se aceptaba a todo el mundo, ¿no? yo creo que sí, yo creo que a nadie que llegara a una urgencia se le decía no vuélvete a tu residencia, ¿no? Yo creo que no. Ya. Yo creo que el problema estaba más en el origen y sí que es verdad que había algunos profesionales, muy poquitos, que fueron capaces, bueno, que atienden de vez en cuando a las residencias de mayores, que fueron a atenderlas, pero claro, estamos hablando de una sobresaturación, residencias a algunas de 400 personas, que eso, aunque vaya el geriatra de enlace o aunque vaya un geriatra y una enfermera o aunque vaya tal, es inabarcable, ¿no? Ya. Y sobre todo, bueno, pues eso, que les hemos reconociendo el trabajo de los geriatras y reconociendo el trabajo de algunos hospitales que sí que tenían un trabajo hecho antes con las residencias, porque esto es clave, ¿no? Hoy en la Comisión de Reconstrucción hablaba un médico rural y decía, no, es que en mi pueblo ya teníamos un trabajo hecho con las residencias, ya veníamos trabajando, el médico de atención primaria ya venía trabajando con las residencias y ya veníamos atendiéndoles. Eso no lo haces de la noche a la mañana con las 500 residencias que tienes en la Comunidad de Madrid, de las cuales el 90% son privadas. Porque con las públicas tienes más manejo, eres capaz, han sido capaces, bueno, pues de poner más personal y de tener un ojo dentro, pero en las otras no sabes lo que ha pasado, ¿no? Otro socio que firma como Petín pregunta si crees que sería bueno que el Gobierno central dictase unas normas generalizadas para unos ratios mínimos de personal sanitario, de médicos, de enfermería públicas, de obligado cumplimiento para todas las autonomías. ¿Crees que sería una buena solución para evitar que volvamos a pasar por este colapso? O sea, yo creo que es una solución. Lo que pasa es que esas ratios tienen que estar, tiene que haber efectivamente tiene que haber unos indicadores, no solamente de cuántos pacientes ves al día ni de cuántos pacientes tienes en tu cupo, sino, por ejemplo, mi hospital, que es un hospital que da cobertura a áreas de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que son algunas de ellas de las áreas económicamente más castigadas, pues también los determinantes sociales tienes que tener muchas cosas en cuenta para saber que a mi hospital van a venir más a la lista de espera, van a venir más que a hospitales, por ejemplo, del norte. Y eso está demostrado, ¿no? Que la salud de la gente que socialmente lo está pasando peor es peor, ¿no? Entonces, sí, claro, por un mínimo de ratios para que podamos trabajar también los profesionales de una manera desahogada, y valorar otra serie de identidades o de cosas, indicadores que nos pueden hacer ver que hay en algún sitio, en el sur de Madrid, necesitamos más recursos que en el norte. Sí. ¿Por qué crees que España en general y Madrid en particular ha sido uno de los peores lugares del mundo en número de muertos por habitante por coronavirus? España creo que ahora es el tercer país del mundo con más muertos después de Bélgica, aunque Bélgica utiliza un criterio distinto y sobre todo Reino Unido. Y Madrid, dentro de España, es la primera o la segunda, con Castilla-La Mancha, comunidad autónoma más afectada. ¿Qué ha pasado aquí para que sea este sitio el epicentro de muertos del coronavirus? Bueno, yo sí que es verdad que dentro de España creo que haría una distinción entre las comunidades como Madrid y Barcelona, y Madrid le saca bastante. O sea, si sacas a Madrid de la ecuación, España baja mucho en las tasas de mortalidad, Sí. ¿vale? Creo, y lo digo, no teníamos los radares conectados, no los teníamos. ¿Se equivocó también el gobierno central al minusvalorar la epidemia en los meses de enero, febrero? Yo creo que se confió porque los datos no salían, no éramos capaces de verlos. O sea, la analítica que le hacemos a la población, con la estructura que tenemos absolutamente depauperada de vigilancia epidemiológica, lo cual significa que no le hemos dado absolutamente ningún interés a la prevención de la salud durante los últimos 10 años. Tenemos una prevención de la salud que, pues eso, que yo siempre digo que como no gana elecciones, prevenir la enfermedad como no gana elecciones, nadie se ha ocupado. Entonces, es que no había datos. En la Comunidad de Madrid, el 6 de marzo, la directora general decía que aquí no había problemas, que podíamos hacer vida normal. El 9 de marzo, el Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid, epicentro de nuestra pandemia, decía que, bueno, que así había algunos casos que venían importados de algún país, pero que no podían afirmar que todavía hubiera transmisión comunitaria. El 9 de marzo.
El 9 de marzo, el Después boletín del 8M. epidemiológico. El boletín epidemiológico que termina el 9 de marzo decía esto. El 10 de marzo nosotros tuvimos una junta de portavoces y para programar el pleno del día 12 y todavía seguíamos diciendo, estamos hablando de la Asamblea de Madrid, Gobierno de Madrid, Ejecutivo y Legislativo, y todavía estábamos diciendo el 10 de marzo, bueno, pero es que si no hacemos un pleno vamos a crear alarma. Claro, no. El ministerio, que es un ministerio que está depauperado también desde hace años, que tiene la mitad de profesionales de los que tenía hace 10 años, Sí. no tenemos las herramientas. O sea, quiero decir, si no tienes el escáner, si no tienes el radar, no hay manera. Sí, y hubo un exceso de confianza. ¿Y eres optimista para el futuro? ¿Crees que esto que nos ha pasado y el apoyo tan masivo de la gente en los balcones aplaudiendo a la sanidad y a los profesionales sanitarios como tu caso, crees que esto vacuna para el futuro, que no nos va a volver a pasar o que va a ser más difícil justificar recortes como los que ha sufrido la sanidad pública? Pues es que yo creo que mientras algunos gobiernos, algunos partidos no acierten en el diagnóstico, no vamos a poder poner el mismo tratamiento. Teniendo el diagnóstico en plena pandemia, no somos capaces ni siquiera de recuperar el déficit de profesionales de atención primaria, pues quiero imaginarme que socialmente esto ha calado, pero el gobierno de la Comunidad de Madrid sigue en la misma rueda que seguía antes, como si no hubiera pasado nada. Entonces, bueno, pues eso es bastante frustrante, ¿no? Porque parece que no se han enterado de lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues ojalá que tomen nota la Comunidad de Madrid y todos los gobiernos de la importancia de una sanidad pública para todos. Muchísimas gracias, Mónica. Terminamos ya por hoy la entrevista. Gracias a los socios y socias del diario.es que permitís que este periódico y estas entrevistas sean posibles. Mañana seguimos, de nuevo a las 6:30, estaremos con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Gracias, Mónica. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Chao. Chao.